Continuamos hablando sobre la historia del cine. Y hablemos de la nueva comedia musical. De 1940 adelante, la producción de comedias musicales en Hollywood se multiplicó en forma profusa sin que hubiera una renovación en el género, el que se mantuvo en general en un bajo nivel artístico. Se trató de películas hechas en serie, en las que muchas veces primó el mal gusto y en las que a menudo se lindó con la franca tontería. Solo la calidad de famosos intérpretes como Fred Astaire y Ginger Rogers pudo compensar en parte la debilidad de estos films. Es así como el género debió buscar en los últimos años nuevos caminos en procura de un contenido más trascendente y una mayor belleza plástica, objetivos que en algunos casos han sido indudablemente logrados. Un ejemplo de ello fueron las hermosas comedias musicales de Vicente Minnelli, autor de Sinfonía de París, 1951, con la gran actuación de los bailarines Gene Kelly y Leslie Caron, y El vagón de la banda, 1953, con Fred Astaire. El mismo Gene Kelly, a su vez, en colaboración con Stanley Donen, realizó buenas películas de corte revisteril como Cantando bajo la lluvia, 1951. Una muestra del nuevo tipo de comedia musical fue West Side Story, distribuida en América Latina bajo el título de Amor sin barreras, 1962, de Robert Wise, considerada la película más audaz de su género, filmada hasta hoy. Basada en Romeo y Julieta, West Side Story cambió la solemnidad de la clásica obra shakespeariana por la sordidez de un barrio bajo de Nueva York. Pero el éxito de West Side Story fue superado por el de otra gran comedia musical de este último tiempo que atrajo la admiración hasta de los menos entusiastas del género, la ya muy famosa My Fair Lady. Después de un éxito clamoroso en el teatro, 6 años a tablero vuelto, nadie pensaba que al ser llevada a la pantalla esta pieza, basada en Pigmalión de Bernard Shaw, pudiera siquiera obtener una discreta aceptación. Por algo se ha hecho casi un axioma decir que el trasplante de Broadway a Hollywood culmina siempre en un desastre. Sin embargo, esta vez todo fue distinto y la versión cinematográfica fue de tanta calidad como la teatral, hasta el punto de que al día siguiente de su estreno, en New York Youth American, en la parte superior de su primera plana, publicó un titular a 8 columnas que decía «Nueva York enloquece con My Fair Lady». Dirigida por George Cukor y con la destacada interpretación de Audrey Hepburn y Rex Harrison, esta cinta se convirtió en una de las grandes joyas del arte cinematográfico musical. Hablemos del género histórico bíblico. Sin duda, el más espectacular de los géneros cinematográficos es el de los temas histórico-bíblicos, que a menudo han sido llevados a la pantalla con un derroche de estrellas, escenarios y color que esconde un muy pobre valor documental, ya que es frecuente que la verdad histórica quede muy mal parada en estos films. Sin embargo, este género es uno de los que más entretienen al público, el que siempre está dispuesto a llenar las plateas cuando se estrena alguna de estas superproducciones. Las más antiguas películas de esta corte se remontan a la década de los años 10 en Italia, época en que destacaron Quo Vadis, 1912, y Marco Antonio y Cleopatra, en el 1913, de Enrico Guasconi, y Cabiria, en el 1914, de Giovanni Pastore, este último una verdadera anticipación de lo que sería el moderno film histórico tipo gran espectáculo. La gran figura del género histórico bíblico fue el discutido director norteamericano Cecil DeMille, conocido como el Mago de los Colosos. Su primera gran película bíblica fue Los 10 Mandamientos, 1919, reelaborada en 1957, utilizándose toda la gama de recursos que permitían 38 años de progreso técnico. La celebridad de DeMille se consolidó con El Rey de Reyes, 1927, inspirado en los Evangelios, y con Cleopatra en el 1934, protagonizada por Claude Colbert. Ambas tuvieron también una versión moderna, pero después de la muerte de DeMille y con suerte diversa, mientras El Rey de Reyes de 1962 fue digno de su versión original, Cleopatra, esta vez interpretada por Elizabeth Taylor y su esposo Richard Burton. Fue una especie de pomposo show en colores, pero de muy mediocre valor histórico y escaso mérito artístico.
la forma de encarnar en la pantalla los temas tanto de historia sacra como profana del director Cecil DeMille hizo escuela, surgiendo diversos realizadores modernos que continuaron su línea grandilocuente destinada a asombrar al público, cosa que no siempre consiguen mediante recursos que van desde la utilización de escenarios de un lujo fastuoso hasta gigantescas escenas de masas en que intervienen un número impresionante de extras. Digno de mención entre los seguidores de DeMille es el director norteamericano Nicholas Ray, autor de 55 días en Pekín, 1963, con David Niven y Ava Gardner y Charlton Heston, una gigantesca superproducción sobre la rebelión de los Boxers en China. Pero la figura más prominente entre los cineastas que han abordado el género histórico bíblico en estos últimos años es Dino De Laurentiis, considerado por muchos el sucesor de Cecil DeMille. De Laurentiis, el más grande productor independiente de películas del mundo, realizó en 1961 Barrabás, obra de $10 millones de costo y en la que intervino un descomunal elenco de nada menos que 50.000 extras, el mayor de toda la historia del cine. Otros géneros. En una reseña periodística de los principales géneros cinematográficos no puede evitarse que obligadamente queden muchos de ellos sin ser detallados, acaso injustamente. Pero la verdad es que su número excede en mucho las posibilidades físicas de una crónica, ya que a medida que se vislumbraban nuevas posibilidades para las cámaras, los géneros fueron multiplicándose cada vez más. Las películas de terror, que tuvieron en Boris Karloff su mejor intérprete, las infantiles, que hicieron famosa a Shirley Temple, las de ciencia ficción, introducidas por Méliès a principios del siglo, y que hoy culminan con los populares films de James Bond, los que también caen dentro del género policial, las de aventuras, las de dibujos animados, las de animales que hicieron célebres a canes, actores como Lexi y Rin Tin Tin y tantas otras de diversa índole, constituyen un repertorio casi inagotable de géneros, todos los cuales han contribuido a hacer del cine el espectáculo más variado del siglo XX. De las grandes películas, diremos que en 1955 se reunieron en Bruselas cineastas y críticos de cine de casi todos los países que producen películas, clasificando las 60 mejores exhibidas hasta entonces. El primer lugar fue otorgado al acorazado Potemkin, de Einstein, y el segundo a La Quimera del Oro, de Chaplin. Los lugares siguientes, hasta el 12º, corresponden a las siguientes obras. La tercera, Ladrones de bicicletas. La cuarta, La Pasión de Juana de Arco. Quinta, La Gran Ilusión. 6, Avaricia. Séptima, La Madre. Octava, Intolerancia. Novena, El Ciudadano. Décima, La Tierra. 11, El Último. Y 12, El gabinete del Dr. Caligari. Los factores que inciden para el pronunciamiento de los expertos muchas veces no tienen el mismo valor para el público en general que hace de algunos films tales como Lo que el viento se llevó o La novicia rebelde, los de mayor éxito económico, postergando aquellos aspectos que harían desmerecer su calidad artística. En esta nota podrá advertirse la ausencia de dos grandes películas, El Ciudadano, de Orson Welles, y La Pasión de Juana de Arco, de Cary Theodore Dreyer, así como la inclusión del Puente sobre el río Kwai, que sin tener un valor cinematográfico extraordinario conquistó un lugar de preferencia en la taquilla mundial. Pero se tratan 8 de las 12 mejores, mientras que La Quimera del Oro y El acorazado Potemkin son incluidas en capítulos separados de esta edición. El objetivo de trazar un panorama amplio de las grandes películas debía considerar también aquellas que gozan de mayor favor del público, aun a riesgo de cometer omisiones, las que obedecen a las limitaciones a que está expuesto este tipo de trabajo. Hablemos de una gran obra, La Gran Ilusión. Se sostiene que La Gran Ilusión es una de las obras maestras de Jean Renoir, pero el Renoir espiritual que también produjo El Río y que se contrapone con el Renoir sensual y realista de French Canaan o el complejo director de La bestia humana. Más que eso, La Gran Ilusión es una pintura expresionista de la problemática de la guerra, que persigue, por cierto, un fin eminentemente pacifista.
En el argumento del propio Renoir, con la colaboración de Charles Speke, la acción gira en torno a la vida de prisioneros de guerra en un campo de concentración, un intento de fuga, la amistad nacida entre víctimas y verdugo, el jefe alemán, la huida hacia la libertad y el paréntesis de espera hasta el fin de la guerra. Jean Gabin, Pierre Fresnay y Erich von Stein, en el reparto de actores, magnificaron la obra que precisamente por su intención pacifista fue prohibida por el régimen fascista y el nazista. El film fue producido en 1937. Sobre el puente sobre el río Kwai. Esta ha sido comparada con La gran ilusión de Jean Renoir. La comparación es exacta con la sola diferencia del tiempo y el avance técnico. El puente sobre el río Kwai, que asombró a todos los públicos, fue producida en 1957 y se basó en la novela de Pierre Boulle, siendo dirigida por David Lean. Los hechos transcurren hacia 1943 en territorio ocupado por los japoneses en Xi'an y Birmania. La trama está urdida para probar no solo la inutilidad de la guerra, sino la falsedad de algunos héroes y la esterilidad de algunos gestos heroicos, como construir un puente que deberá ser volado por los hermanos de los mismos apesadumbrados constructores, ingleses, prisioneros de guerra. El film, rodado en plena naturaleza, logra con la inclusión de grandes despliegues de masas una fuerza y un colorido impactantes. Sin embargo, pese a no ser habitual en estas cintas con despliegues masivos, es la pintura de dos caracteres, el coronel japonés Seito y el inglés Nicholson, la faceta clave del film. Alec Guinness, Sesshu Hayama, Hawis y William Hall, en los papeles protagónicos, forman el gran equipo de esta producción. Otra gran obra, La vida privada de Enrique VIII. Hasta que en 1933 saltara a las pantallas La vida privada de Enrique VIII, la cinematografía británica no había logrado romper sus propias fronteras. Así, la película, dirigida por Alexandre Korda, sobre argumento y guión de Lajo Riró y Arthur Wimperis, no solo tuvo el mérito de afincar el género histórico dentro de Gran Bretaña, sino prestigiar internacionalmente sus relaciones. Por cierto, la vida de Enrique VIII es uno de los temas más socorridos en la literatura y el teatro. La figura del rechoncho monarca que gustaba tanto hacer el amor como de decapitar a las mujeres que amaba se considera como una de las más teatralizables de la historia. Sin embargo, en su película, Korda no solo se liberó de los imperativos rigurosos de la historia, sino que logró crear su propio Enrique VIII, acordándole un acendrado satirismo, cierto humorismo sutil que no escondió nunca el rasgo esencialmente dramático que selló su vida. Para lograrlo, Korda contó además de su propio genio con el del actor a quien confió el papel protagónico, Charles Lawhorn. El andamiaje de la película se afincó en una exacta copia de la realidad de la época, los escenarios, los ambientes, respetándose hasta el más mínimo detalle.